los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día. Omisión de las propuestas del CNE al Código de la Democracia. El tema de esta mañana, que entramos a dialogarlo con Pavel Muñoz, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Asambleísta, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Ernesto, Joana, buenos días. Para mí es un gusto, para la ciudadanía que nos puede escuchar, un abrazo. Cuéntenos, por favor, asambleísta, ¿por qué no se ha logrado incluir en estas reformas lo que el CNE ha propuesto? Me parece que hay algunos problemas y los más importantes en ese caso son procedimentales, Johanna. El tema es que quien tiene facultad legislativa, es decir, quien puede hacerle a la Asamblea Nacional propuestas de iniciativa legal, es el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, lo que hemos recibido son 3 propuestas, cuando en realidad deberíamos haber recibido una. ¿Por qué recibimos 3 propuestas? La primera es la mayoría, es decir, 3 miembros del Consejo Nacional Electoral se ponen de acuerdo en un texto y le envían como observaciones a la Asamblea Nacional. La segunda es 2 miembros, es decir, no los 5 en su conjunto, sino 2 miembros envían otra propuesta, liderada sobre todo por el consejero Verde Soto. Y tercera, la que llega por el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución lo que dice es que el Consejo Nacional Electoral es el que tiene iniciativa legal. Si es que nosotros 3 en este momento fuéramos del Consejo Nacional Electoral, nosotros tenemos iniciativa, y si nosotros tenemos 2 textos, en realidad deberíamos mandar el que mayoría de votos tiene. No es que Ernesto manda uno aparte, yo mando otro, usted manda otro, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una violentación. Es decir, una sola propuesta. Es decir, una sola propuesta, claro, porque quien tiene la facultad legislativa es el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Lo propio pasa con el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso tenía que haber mandado al Consejo Nacional Electoral esas observaciones y llegarnos a la Asamblea. Y segundo, le diría que si usted tiene un 80% de observaciones al texto legal, básicamente estamos hablando de otra ley. Y el momento político es el que yo advertiría como un tercer gran elemento que impide o que dificulta que hagamos una buena discusión. Y este es que el momento político, me refiero a, tenemos un ambiente político absolutamente enrarecido, con lo cual, ¿cómo hacemos una discusión sensata, si usted quiere, sobre el tema del financiamiento? Si le preguntamos al ciudadano de la calle en este momento, con la pésima evaluación que hace de la clase política, nos va a decir que los partidos políticos no funcionan, simplemente no hay que darles nada de financiamiento, y eso es lo que pueda pasar. Y finalmente, una asamblea que en este momento, nos guste o no, pero esa es la realidad del país, tiene entre el 10 y el 15% de aceptación y credibilidad, evidentemente me parece que está muy golpeada para procesar reformas al Código. ¿Es por eso que no es el mejor momento para implementar reformas electorales, asambleísta? Exactamente por eso. Porque, le digo, a ver, ¿qué es lo que debería hacer uno en el sistema electoral? ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Queremos fortalecer los partidos mayoritarios? ¿Queremos fortalecer los partidos minoritarios? ¿Queremos votar nuevamente escogiendo entre listas? ¿Queremos que se representen adecuadamente los territorios como la ruralidad? Queremos que, haya o no haya bicameralidad. Fíjese, Ernesto, que en este mismo momento hay unos sectores, desde mi punto de vista, absolutamente minoritarios, pero que han puesto esta discusión, que debemos pasar a una asamblea bicameral. Es decir, ¿para qué vamos a discutir estas reformas legales? ¿Para la asamblea que tenemos en este momento o para una pretendida reforma constitucional donde haya una asamblea bicameralidad? Entonces, la sumatoria de estos elementos, además del que he señalado de una bajísima credibilidad de parte de la Asamblea Nacional y de todas las instituciones, lastimosamente en esta época de transitocracia, lo que hemos hecho es no fortalecer las instituciones, sino por el contrario. Y en ese sentido me parece que no vamos a tener un buen ambiente. Y le señalaba todo esto de qué queremos, si partidos fortalecidos y partidos débiles, si un sistema donde usted tenga, 4 o 5 partidos fuertes, no 14, 15 fuerzas políticas como muchas veces se presentan en las elecciones. Si es que eso es lo que queremos, debemos ponernos de acuerdo en los objetivos. Una vez puesto de acuerdo en los objetivos, debemos definir qué herramientas metodológicas tenemos en el ámbito electoral para cumplir esos objetivos. Pero aquí, como suele pasar en el país, ponemos la carreta delante de los bueyes y por lo tanto es una discusión absolutamente atropellada, si usted quiere. Pero, asambleísta, usted dice que no es el mejor momento para hacer estas reformas. Justamente ahora la Fiscalía General realiza una investigación sobre sobornos, lo que también se conoció como arroz verde. Estas contribuciones dudosas a cambio de contratos, a cambio de favores que realizaron para las elecciones cuando el expresidente Correa era candidato para Alianza País. ¿No es mejor incluir que haya mayor control en estas contribuciones, que es una de las tantas propuestas que se ha recibido de parte del CNE? Que haya más transparencia de quién las entrega, cómo se las utiliza
y qué reciben después aquellos que han hecho dichas contribuciones. Por supuesto, eso sin duda alguna, digamos, la gran pregunta es si es que eso se está proponiendo. La segunda gran pregunta es si acaso no hay los mecanismos de verificación en el código de la democracia actual, y lo que han hecho más bien es una pésima ejecución de ese código de la democracia. Además, dicho sea de paso, usted sabe que esa es una indagación, además, ¿no es cierto? Y subrayo esto, una indagación a una sola fuerza política en las anteriores elecciones por un tema de absoluta, si usted quiere, como señalamos nosotros, persecución política. ¿Por qué no está siendo indagada las otras fuerzas políticas? ¿Por qué, por último, si usted quiere, no agarró las dos fuerzas que pasaron a la segunda vuelta en las últimas elecciones, es decir, Creo y Alianza País? ¿Por qué solamente, digamos, a pesar de que son elecciones desde el 2012 al 2016, solo se han centrado en una fuerza política? ¿Acaso no, o acaso estamos plenamente seguras de que en todos los cantones del país el gasto electoral se hizo bien? ¿Acaso estamos seguros de que en todas las fuerzas políticas a nivel nacional ejecutaron adecuadamente sus gastos de campaña? Debería ser que sí, ¿no es cierto? Y si uno quiere verificar que todas las fuerzas políticas lo han hecho, entonces la investigación debería ser sobre las fuerzas políticas. Nuevamente, me parece, Johanna, es un tema de coyuntura que no nos deja pensar bien lo que queremos alrededor del financiamiento electoral. Solo le doy esta última referencia. ¿Qué queremos? ¿Muchos pequeños aportes que financien a los partidos políticos, o queremos que un solo gran bolsillo financie a los partidos políticos? Esa discusión la hemos dado seriamente como país, no la hemos dado, y por lo tanto, ¿no es cierto?, me parece que primero debemos esclarecer esos objetivos para que podamos poner estos temas que usted señala con mayor transparencia, con mayor control sobre el gasto electoral, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero que en la práctica, a veces más que una deficiencia legal que no existe en la ley, es falta de control de las autoridades. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. No debería ser una sola fuerza política la que sea auditada, sino todas. Y de allí la necesidad, entonces, que esta reforma de mayor transparencia en las contribuciones sea incluida en el Código de la Democracia, porque luego de las elecciones del 2021 ya no solo será Alianza País la investigada, sino todos los partidos políticos. Es que yo veo buen propósito en su pregunta, Johanna. El gran problema es si es que ese buen propósito está presente en lo que quieren las fuerzas políticas. Mire, un legislador que piensa bastante diferente a como yo pienso en términos políticos, del caso de César Ron, decía una frase que yo la voy a hacer mía en este momento: los que pierden quieren ganar. Y eso es lo que está pasando en este momento de cómo quieren pensar las reformas al Código Electoral. ¿Dónde está centrado el gran debate, le diría yo? Porque podemos hablar del tema de equidad de género, con el cual estoy totalmente de acuerdo. Podemos hablar del tema de mayor transparencia en el gasto electoral, con el cual estoy totalmente de acuerdo. Pero cuidado, esas son las bambalinas. Realmente lo que les interesa a los partidos políticos es hacer el cálculo de qué es lo que está diciendo la gente hoy de ellos en las encuestas, y por lo tanto, ¿no es cierto?, irse a un esquema que privilegie a las minorías o un esquema que privilegie a las mayorías. Lo que quieren es un esquema que privilegie a las minorías. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, sus vecinos, para la gente que no conoce, estamos al lado de la sede de Alianza País, ¿no es cierto?, ya ubicados, en este momento FM Mundo se ubica al lado de las oficinas de la sede de Alianza País, y sus vecinos están liquidados políticamente para las próximas elecciones, están absolutamente liquidados. Veamos lo que pasa con las encuestas. Una fuerza política como la de Creo está muy golpeada. Las minorías de lo que hoy son el BAD y el BIN Suma, ¿no es cierto?, están muy golpeadas, y por eso quieren una forma de asignación de escaños donde se privilegie 100% a las minorías, ¿no es cierto?, en detrimento de los votos que sacan las mayorías. Si usted quiere, entonces, Ernesto y Johanna, hacer una buena reforma, y es lo que yo voy a plantear hoy, una carta pública al presidente, le estoy dando una primicia, al presidente de la Asamblea y a las fuerzas políticas, es: trabajemos todas las reformas que quieren, tomémonos hasta la mitad del próximo año, ¿no es cierto?, y presentemos las reformas que nos den un sistema electoral, si usted quiere, lo mejor que podamos hacerlo, perfecto si usted quiere, aunque lo perfecto siempre será enemigo de lo bueno, y habrá que ver si alcanzamos la perfección, ¿no es cierto?, pero no las procesemos para estas próximas elecciones, porque si las procesamos para estas próximas elecciones, créame que no vamos a estar pensando en lo que le beneficia al país. Las fuerzas políticas lo que están pensando es cuál es la forma de repartición de escaños que les beneficia a ellas, no lo que usted y a la gente que nos escucha le beneficia como ecuatorianos. Eso es lo que está pasando. Por lo tanto, la posición que yo voy a tener, que tiene mi fuerza política y que le voy a hacer extendida al presidente de la Asamblea hoy, es: discutamos, llevemos hasta junio del próximo año, que no entren en una seria discusión, objetivos, metodología, reformas legales, y sobre eso generemos una buena reforma. Pero quitémonos del incentivo de hacer las reformas para lo que nos
nos beneficie en las próximas elecciones. Asambleísta Muñoz, durante el segundo debate, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, rechazó el método de Honda y sugirió aplicar un sistema de proporcionalidad directa que garantice equidad. ¿Cuál es su reacción? Ernesto, usted conoce bien, digamos, la vida política nacional, es un periodista con trayectoria. De elección a elección hemos probado todas las formas de asignación de escaños. Recuerde que teníamos Western, recuerde que teníamos coeficientes y residuos, ¿no es cierto? El Imperiality, ahora tenemos de Hong modificado, quieren pasar nuevamente a Western. Ese día Patricio Donoso decía que en realidad está planteando otra forma de asignación de escaños. No nos ha convencido ninguna como ecuatorianos. ¿Es que todas son malas? ¿O es que lo que se hace de una elección a otra es lo que yo le decía? ¿Cómo voy? ¿Qué cálculos tengo yo de cuál va a ser mi votación? Y por lo tanto busco que el sistema de asignación de escaños sea uno que me deje muy bien posicionado o menos mal parado. Y aquí lo que está pasando es eso. Se va a dar cuenta. Fíjese, ¿por qué el Partido Social Cristiano no habla de la modificación del método? Es absolutamente claro. ¿Por qué nosotros incluso no hablamos de topar el método? Y te voy a decir, claro que nosotros también somos actores políticos y vemos esto desde una perspectiva política, porque somos los que mejor ubicados estamos en las encuestas. No sé si ustedes pudieron revisar los resultados de las últimas elecciones seccionales. Las dos fuerzas de mayor votación somos nosotros, Fuerza Compromiso Social, que en realidad es la Fuerza de la Revolución Ciudadana, con 12,6% me parece, y nos sigue el Partido Social Cristiano con 12,1%. Es evidente que nosotros, estas dos fuerzas políticas, vemos la inconveniencia de procesar estas reformas porque para nosotros no habría mayor afectación, si usted quiere, del método de asignación que se utilice. Quien está planteando eso es un legislador que proviene de Creo, ¿cierto? Veamos cómo Creo está pensando, cómo está posicionando las elecciones. He escuchado que esto también es una posición de la fuerza política de Suma, y si es que estas dos fuerzas políticas van a ser bastante golpeadas electoralmente en el próximo proceso, evidentemente buscan un cambio en el método para privilegiar las minorías. Si estuvieran bien en las encuestas, Ernesto, no tenga usted duda de que no le plantearían ese elemento, ¿no? Así que ahí tenemos un serio problema. Pero déjeme ir con otro que es aún más preocupante, el tema de los distritos, la eliminación de los distritos. Además, aquí le voy a decir una cosa, estos son elementos técnicos, por eso yo señalaba que no podemos avanzar, me disculpan la palabra, a un mamotreto de reforma legal. ¿Por qué le digo un mamotreto? Porque si para que le funcione el mecanismo que usted está pensando debe tener, por ejemplo, no debe tener distritos electorales, debe ir a un método como el de Webster, y además debe usted trabajar sobre listas cerradas. La sumatoria de las tres cosas es la que le da a usted un resultado adecuado. Pero si va a pasar, como es muy probable que pase en la Asamblea Nacional, cambiamos el método, no cambiamos los distritos, ¿no es cierto? No abrimos las listas, lo que le va a salir es una cosa híbrida, le va a salir peor el remedio que la enfermedad. Entonces, en ese sentido, además del método, le pongo la discusión de los distritos. Es impertinente, sí. Asambleísta, quisiéramos profundizar en esta carta que usted va a presentar el día de hoy. Esta carta, con esos argumentos que le estoy diciendo, porque además déjeme solamente el tema de los distritos, porque va a ser además un importante argumento de esa carta. Mire, estamos en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, ¿no es cierto? Y para que la ciudadanía entienda con mucha más claridad nuestros argumentos, le voy a decir lo siguiente. Quito pesa cerca del 87% de votos en la provincia de Pichincha. Si yo elimino, antes de eso, ¿cierto? ¿Cómo entonces corrimos en las últimas elecciones? La provincia de Pichincha estuvo dividida en 4 distritos. Todos los cantones de Pichincha que no son Quito, un distrito. Las parroquias rurales de Quito, ¿no es cierto? Otro distrito, son 33 parroquias rurales que tenemos en Quito. Y el centro norte y el centro sur se dividieron, ¿no es cierto? Todos pusieron candidatos. ¿Qué es lo que pasó al final? Que los cantones de Pichincha que no son Quito tuvieron representación. Las juntas parroquiales de Quito, las juntas parroquiales rurales tuvieron representación o tienen representación en la Asamblea Nacional. El distrito norte, del cual yo provengo, tiene representación, y el distrito sur tiene representación. Si usted elimina estos distritos y nuevamente la provincia de Pichincha va como un solo distrito electoral, ¿qué es lo que va a pasar? Le pregunto a los dos, ¿no es cierto? Es obvio. ¿De dónde van a provenir los candidatos? ¿Usted cree que van a venir de Mejía? ¿Usted cree que van a venir de Puerto Quito? ¿Usted cree que van a venir de Cayambe? No, porque ahí se está disputando usted, ¿no es cierto?, el 2%, el 3% del electorado. No van a venir tampoco de los sectores rurales de Quito y de Pichincha. Van a provenir fundamentalmente, ¿no es cierto?, del centro urbano consolidado de la provincia, porque ahí está la mayoría de votos.
Cuando hablan entonces de eliminar los distritos, usted va a dejar de tener representación de la ruralidad de Pichincha, va a dejar de tener representación de la ruralidad de Guayas, como pasó en este momento, o de las dos territoriales que son Manabí. Manabí son dos realidades territoriales, el norte y el sur. Entonces, si elimina los distritos va a tener este problema. ¿Y esto lo va a incluir en la carta que presenta hoy? Sí, porque entonces en ese sentido, el objeto fundamental de la carta que le voy a plantear al presidente, primero, si usted quiere, sería una invitación a la sensatez política, porque la discusión que yo le he planteado, ¿no es cierto? Yo no estoy diciendo que yo tengo la verdad. Lo que yo estoy diciendo es que tengo unos puntos que creo que son importantes para representar, sí, los sectores rurales del resto del país. Recordemos además que los distritos empezaron como una prueba pilota. Ahora deberíamos ver que si funcionó, por ejemplo, Los Ríos, provincia de la cual es el presidente de la Asamblea Nacional, podría ya entrar en esta experiencia. Por eso le digo, entonces, ¿cuál va a ser el fundamento de esa carta? Decirles: señores asambleístas, salgamos de la calentura de lo que a nosotros nos conviene en las próximas elecciones y pensemos las reformas que al país le convienen, ¿no es cierto? Y para eso, quitemos el incentivo, bueno o malo, de que vamos a pensar las reformas electorales sobre la base de nuestro cálculo político para lo que será, digamos, febrero del 2021, y hagamos reformas electorales que no entren en vigencia las próximas elecciones, sino que entren en vigencia después de esas elecciones. Va a ver cuántos de esos tienen, ¿no es cierto?, la pertinencia de estas reformas. Habrá gente que le diga, ya, entonces no son pertinentes, y ahí nos vamos a dar cuenta los ecuatorianos si realmente querían reformas porque les interesa el sistema electoral o por sus cálculos políticos. Bueno, también se están quedando lamentablemente temas dentro de la reforma como las sanciones en lo que respecta a violencia política para hombres y para mujeres. En cada elección hemos visto a través de las redes sociales duras críticas a las mujeres, sí, porque son mayores de edad y tienen que estar cuidando a sus nietos, porque tienen que estar cuidando su hogar, su esposo, o si se pusieron Botox. Hasta eso hemos llegado. Eso debería ser sancionado porque no tiene nada que ver con la representación o si es profesional la mujer o si tiene algún objetivo claro para ayudar en el área donde se esté postulando. Eso también se está dejando de lado las sanciones a la violencia política para hombres y mujeres. Mire, ahí vamos a tener un problema, y es que cosas buenas la están licuando en este cálculo político. A mí me parece eso muy bien. Lo que le digo, haciendo un paréntesis, es que me asombra la suerte de hipocresía que tienen algunas fuerzas políticas por dos razones. Hace poco la ministra de la Política decía que no importa si a una mujer le insultan, ¿no es cierto? Eso es parte del quehacer de la política cotidiana. Yo estoy absolutamente en contra de esto. Porque sobre la mujer, ¿no es cierto?, se emiten en el caso político, digamos, expresiones con mucha violencia, con mucho machismo de por medio. Ni quiero señalar lo que un ex actor de la política, ¿no es cierto?, suele decir en algunos medios o cuando contrata algún espacio en alguna radio de Guayaquil. Hasta en el vestido se fijan de qué marca es. Mire, y eso no es lo importante. Fíjese, exactamente, la prefecta de Pichincha tuvo un linchamiento mediático, ¿no es cierto?, que duró aproximadamente 2 semanas, porque se atrevió, ¿no es cierto?, a tomar un modelo de un vestido de una de las grandes casas, ¿no es cierto?, de moda, como se conoce. El linchamiento mediático fue absoluto. ¿Qué le quiero decir? Linchamiento mediático, con lo cual esas mismas fuerzas que hoy, ¿no es cierto?, se asombran, por supuesto, o quieren trabajar sobre un mecanismo que evite la violencia política contra las mujeres, fueron las mismas, ¿no es cierto?, que estuvieron a favor de eliminar los pocos mecanismos que en ese caso podía tener la ley de comunicación para que las mujeres no sean, digamos, afectadas en su honra. Entonces le digo, a la gente le están mintiendo. Sí, lo que le quiero decir esto con más precisión es que las fuerzas políticas, ¿no es cierto?, están mintiendo. Desde mi punto de vista son fuerzas políticas bastante hipócritas, porque dicen que lo que le está interesando son cosas como estas, una mejor participación de las mujeres en la vida política nacional. Yo, por ejemplo, creo que es una cosa que estoy de acuerdo. Sí, en el caso de Pichincha tenemos 4 listas, es decir, si mi fuerza política va a presentar 4 listas, yo estoy de acuerdo que la primera esté liderada por un hombre, la segunda liderada por una mujer, la tercera liderada por un hombre y la cuarta liderada por una mujer. Esto incluso muchas veces le digo, ¿es necesidad de que reformemos el Código de la Democracia o puede haber, ¿no es cierto?, normas regulatorias que a los partidos políticos nos exijan esto? Ahora mismo, solo para cerrar con un ejemplo de este tema, la autoridad electoral podría darnos muestras de sensatez si hace lo siguiente, por ponerle un ejemplo. Quito tiene un alcalde,
¿no es cierto? Si tiene un alcalde, lo que debería haber pasado es que que está de segunda vicealcaldesa, en realidad sea la primera vicealcaldesa. Ahí tiene usted muestras clarísimas que no necesitaríamos ir más adelante en una reforma al código, sino que deberían hacerse ahora. Pero le pregunto, ¿por qué no hacen eso? Porque eso no les interesa. Lo que les interesa son reformas electorales para que los que pierdan en realidad busquen ganar a partir de la manipulación del método de asignación de escaños. Y así se dejan importantes propuestas como la que usted menciona de mayor participación de la mujer, sanciones en la violencia política y otras más. Queremos agradecerle a la Solo una cosita, y por eso para no dejarlas sueltas digo, tratémoslas, pero no las implementemos en las próximas elecciones, sino en las subsiguientes. Vamos a ver quiénes ¿Hasta noviembre no nos alcanzaría el tiempo? ¿No es suficiente para que ya estén como reglas del juego en 2021? No. Además le voy a decir una cosa, casa adentro. Yo que soy parte de la Asamblea Nacional, le digo cómo se procesan los temas. La que tenemos es una asamblea del mazapán, una asamblea que se pasa discutiendo si Santo Domingo debe ser la capital de la carne. Me parece fabuloso, pero cuando hacemos eso dejamos de tener tiempo para discutir adecuadamente las leyes. Le queremos agradecer nuevamente al asambleísta por la Revolución Ciudadana, Pavel Muñoz, por haber estado y haber aceptado esta entrevista aquí en Notimundo al Día. Con todo gusto. Este es Notimundo, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.